¿Estás pensando ir a bailar tango por primera vez y no sabés qué hacer? ¿O ya sabés bailar un poco y querés probarte en una pista? Entonces, quédate a ver este video. ¿Cómo sobrevivir a tu primera milonga? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más emocionante que probar un viejo paracaídas saltando de un avión. Y me estoy refiriendo a cómo sobrevivir a tu primera milonga, qué tener presente a la hora de aventurarse a ese espacio y qué debieras saber. Claro que si estás aquí es probable que hayas tomado algunas clases de tango y te sientas en condiciones para dar ese gran paso hacia la pista de baile. Pero, como todo en la vida, hay que entender que existen diferencias entre aprender en un salón de clases y enfrentarse a la experiencia milonguera. Por eso, se me ocurrió compartirte algunos consejos prácticos como me hubiera gustado a mí conocerlo antes de sumergirme en este mundo. Pero antes de empezar, debes saber que las milongas no son solo espacios donde los milongueros nos reunimos para bailar y disfrutar de la música, sino también para socializar. Y en este sentido hay que prestarle atención al ambiente, porque no todas las milongas son lo mismo. Hay milongas tradicionales que son más estrictas en cuanto al comportamiento de la población milonguera en el salón y milongas no tradicionales donde las cosas son más relajadas. En las milongas tradicionales, por ejemplo, se espera que los milongueros sigan ciertas normas de las que luego te voy a contar, mientras que en las milongas no tradicionales se puede ser más informal, en virtud de que se permite una mayor flexibilidad en cuanto a la vestimenta y el comportamiento. Esto, claro, no significa que no haya reglas, sino que son más adaptables y permiten que los bailarines de diferentes niveles se sientan cómodos. Así que antes de decidir a dónde ir, es bueno investigar un poco sobre lo que te gustaría. Todo claro, pero ¿por qué siempre lo que me gusta no es bueno para mí? Ahora, antes de ponerte los zapatos de tango y salir corriendo a la pista, hay algunas cosas que debieras tener en cuenta, porque lo cierto es que todos nos preparamos antes de ir a milonguear, por lo cual, primero asegúrate de practicar y controlar tus movimientos, y evita en lo posible los ganchos, que son ese tipo de figuras que podrían incomodar. Más aún, te diría que con caminar a tiempo con la música, saber los ochos y al menos un medio giro podría ser suficiente. Incluso si tenés gente amiga que también baila tango, podrías organizar una práctica previa. Esto como primera parte, porque también, aunque parezca que no, las vestimentas son cruciales. De hecho, cada milonga tiene su estética. En las milongas tradicionales, por ejemplo, se suele optar por un look, digamos, más elegante. El varón puede usar un pantalón oscuro y una camisa de vestir, mientras que la mujer puede elegir un vestido o alguna falda que le haga sentir cómoda. Mientras que en las milongas no tradicionales podría ser un poco más informal, aunque siempre es mejor presentarte bien. Sobre todo considerando que el tango es una expresión artística y tu apariencia también comunica. Y por supuesto, tené presente estos 3 puntos. Si contás con un pelo ondulado, largo, buscá el modo de atártelo con una hebilla como para no molestar los ojos o la nariz de la persona que te abraza. Segundo, algo que todos consideramos fundamental, cuidá tu aseo. Aunque parezca una verdad de perogrullo, pensá que vas a estar en pleno contacto físico con otra persona. Cuidá de no oler a tabaco si fumaras, de no tener aliento a alcohol si bebieras y de llevar una toalla si transpiraras demasiado. Incluso hacé uso del antitranspirante. Créeme que muchas personas te lo van a agradecer. Y tercero, llama al salón un día antes y trata de reservar una mesa para que no te ubiquen en un lugar donde nadie te podría ver. Yo no haría mucho caso a esta recomendación. A veces estoy en primera fila y muchas mujeres me dicen que no pueden ni verme. Pero una vez que llegaste a la milonga, tómate un momento para observar. Mirá cómo se comportan los demás
y familiarízate con el espacio. Las milongas suelen tener una pista y una serie de mesas y sillas a su alrededor, la mayoría reservada a los habitués. Algunas milongas incluso cuentan con una barra, de modo que podés consumir o no, así como podés compartir tu espacio con gente amiga o desconocidos. Pero, como sea, siempre mantené una buena predisposición o un buen humor. Y aquí debo hablarte de los códigos, que son normas de comportamiento. En las milongas tradicionales, el respeto por los códigos es fundamental. Algunos de los más importantes son el cabeceo, del que podés encontrar más información en el video ¿Qué haces si te confunde el cabeceo?, la circulación en el sentido antihorario manteniendo el carril y solo decir gracias al finalizar el baile, porque de lo contrario la persona que abrazás podría interpretar que ya no querés continuar bailando con ella. Algo distinto de lo que ocurre en las milongas no tradicionales, porque allí es más común que las parejas puedan invitarse directamente y que haya una atmósfera más informal. No obstante, el respeto por los demás bailarines, no chocar y cuidar de no chocar a la mujer sigue siendo esencial. Y es posible que a esta altura te preguntes ¿qué bailamos? Y podría responderte que la música en una milonga es otro aspecto crucial. Por lo general bailamos tandas de tangos, valses y milongas, si bien en algunos salones incluyen tandas de rock, ritmos tropicales y folclore. Pero mayormente se bailan tandas de 3 o 4 tangos clásicos y, dependiendo del lugar, algunos tangos contemporáneos. Pero más importante que hablarte sobre cómo se componen las tandas, presta atención a los cambios rítmicos y a los diferentes estilos de cada orquesta. Entonces, además de aprender a bailar, ¿tengo que escuchar la música? Ahora, durante el baile, me parece esencial que mantengas una conexión con tu pareja, lo cual quiere decir que puedas transmitir tu emoción a la persona que abraces y puedas interpretar la emoción de quien te abraza. El tango esencialmente es una conversación sin palabras, así que presta atención al cuerpo y a los movimientos de tu pareja. Si ella o él se mueve hacia un lado, seguí ese movimiento, y si no supieras qué hacer, tené presente este consejo: ante la duda siempre triunfa la sencillez. Quiero decir, en todo momento, mantén la comunicación física con tu pareja, y si en algún momento sintieras que tu pareja no está disfrutando, ajusta tus movimientos o no dudes en hacer una pausa y agradecerle para finalizar el baile. Sé que puede ser frustrante, pero tómalo como parte del proceso del aprendizaje. Quien hoy te rechaza, quizás mañana te pida de bailar, pero aprovecha ese descanso para profundizar más en lo que significa ese espacio de entretenimiento. Porque la milonga no es solo para bailar, también es una oportunidad para socializar. Así que aprovecha para observar, hablar con otros bailarines, hacer nuevos amigos y aprender de ellos. La comunidad de tango es increíblemente amable y es probable que encuentres a otros que estén en tus mismas condiciones. Y cuando llegue el momento de irte, si te fuera posible, intercambia información para mantener el contacto. Ten en claro que el objetivo de toda milonga es disfrutar y compartir. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, sobrevivir a tu primera milonga es posible siempre y cuando prime en vos el respeto, la confianza y tengas una mente abierta. Pero por favor no vayas a la milonga sin antes haber tomado clases. Recordá que todos los que vamos a la pista pasamos por lo mismo y pudimos superarnos, porque de lo que estamos hablando no es solo de ir a bailar, sino de cómo conectarnos con un nuevo mundo que superficialmente llamaríamos el mundo de la milonga, pero que en la profundidad se llama conócete a ti mismo, se llama conectate con tu mundo interior
para ser más feliz. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.